Bien, el título del mensaje es ¿cómo pasan los días y el tiempo se va? Dice en el Salmo número 90, versículo número 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta expresión del salmista, al decir enséñanos de tal modo a contar nuestros días, es ¿cómo estamos viviendo? Dios nos da la oportunidad de cada día despertar. Él sabe cuándo nos va a llamar a su presencia, pero qué tan importante es vivir en este mundo sabiamente. Qué tan importante es vivir apartados para el Señor y no estar viviendo como el mundo vive, y muchas veces nos obliga o nos adecuamos a que nosotros vivamos de la manera en que viven los demás. Pero la exhortación es que Él nos debe de enseñar a nosotros a vivir no conforme a los anhelos que traemos cada quien en el corazón, sino que vivamos sabiamente aquí en la tierra. Hace un momento, revisando el celular antes de entrar a nuestra reunión, podía mirar hermanos que estaban felicitando a otros hermanos. Creo que el motivo de esta reunión primeramente es glorificar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios, el que usted pueda entregarle a Dios lo mejor que traiga en su vida, en su corazón. Pero también parte del otro propósito, bueno, es reconocer y celebrar, ¿no? El propósito era celebrar a uno de nuestros hermanos, pero bueno, sé que no solamente uno de nuestros hermanos Dios le permitió cumplir un año más, sino que mirando el celular, creo que por ahí otros dos aparte, pero es de bendición, mis hermanos, el que podamos compartir, el que podamos disfrutar y que podamos ver sobre todo la fidelidad de Dios en la vida de cada uno de nosotros y en aquellos que Dios les permitió cumplir un año más. Recuerdo yo cuando estaba en el seminario, hermanos, que una de las maestras nos dijo una frase que a mí me quedó muy impregnada o que impactó, donde ella nos dijo que el único recurso no renovable es el tiempo. A veces nosotros pensamos y decimos, no lo hago hoy, pero lo hago mañana. Cuando mañana no sabemos si vamos a despertar. Entonces, lo que yo no hice en este momento o el día que correspondía hacerlo, uno dice, bueno, lo voy a hacer mañana, pero no. Ya no puedes aprovechar el tiempo de la misma manera, porque el tiempo, mis hermanos, es algo que transcurre y no lo podemos detener, ni usted ni yo en nuestra vida. Es una brevedad lo que nosotros estamos aquí. Podemos pensar en los hermanos mayores y decir, bueno, 89 años, y uno dice, es toda una vida. Pero para la palabra del Dios nos dice que simplemente es algo rápido. Es como un pensamiento, es como la neblina. Así de rápido pasa la vida. Esto se va demasiado rápido, mis hermanos, que uno a veces no se detiene a pensar cómo estamos viviendo nuestra vida. Y es algo que nosotros necesitamos meditar, cómo estamos viviendo nuestra vida. También hemos escuchado decir, hay más tiempo que vida. Son expresiones coloquiales que usamos, hay más tiempo que vida. Y pues yo creo que las dos partes van ligadas, tanto el tiempo como la vida. La verdad es que el ser humano mide el tiempo en segundos, en minutos, en horas y también en días. Pero la proposición de este mensaje, y quiero que presten atención, es saber cómo estoy invirtiendo o aprovechando el tiempo. ¿Cómo estoy invirtiendo o aprovechando el tiempo? Porque la misma palabra nos dice en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Acaso los días serán malos? Lo que nos está diciendo esta porción de la palabra es que este mundo es malo. El mundo es malo. Y más por quien lo rige, quien lo gobierna. Entonces nosotros necesitamos cumplir un propósito. Pero no el propósito de este mundo. Necesitamos cumplir el propósito de Dios. En nuestra manera de vivir necesitamos darle la adoración al Señor. En nuestra manera de conducirnos, en nuestros servicios necesitamos adorar al Señor. Porque la vida es breve, hermanos. Entonces nosotros necesitamos aprovechar bien nuestro tiempo.
entonces entendamos cómo estoy invirtiendo o aprovechando el tiempo, hermanos. Analicemos entonces en lo particular cada quien y respondámonos de acuerdo a nuestra edad, porque hay adultos, hay jóvenes, hay niños, pero nosotros respondamos a nuestra edad cómo hemos vivido. ¿Hemos hecho el bien o hemos hecho el mal? Porque han pasado los días y hay una verdad a la que todos algún día nos vamos a enfrentar. ¿Cuál es esa verdad? Lo dice Romanos capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cómo viviste? ¿Qué hiciste cuando estabas en este mundo? Es algo que necesitamos entender, que daremos cuenta de sí. Usted no va a dar cuenta de su hijo. Usted va a dar cuenta de sí mismo. Entonces recordemos que todo juicio queda reservado para Dios. Y esto va a ser ante el tribunal de Cristo, que todos vamos a comparecer. ¿Cómo pasan los días? Entonces sí, el tiempo se va. Pensemos de acuerdo a nuestra edad. Los que ya están muy adultos a lo mejor dirán, bueno, invertí todo mi tiempo en el Señor o invertí todo mi tiempo en el mundo. Los que están jovencitos, es tiempo de reivindicar el camino y decir, bueno, lo estaba viviendo mal, necesito reivindicarlo y vivir de una manera no que me agrade a mí, sino que agrade al Señor con la manera de yo vivir en este mundo. Vamos a mirar únicamente 2 puntos, hermanos. 2 puntos. El primero de ellos, el tiempo se va, redímelo. La palabra redimir es salvar. ¿Cómo estás salvando tu tiempo? Porque a veces lo malinvertimos, hermanos. Entonces, quiero comenzar hablando de mí mismo, en el sentido que cuando yo era un niño, el tiempo pareciera que no transcurría. Incluso para cumplir un año me parecía una eternidad. Yo no sé si ustedes lo miraban así. ¿Y saben por qué? Porque no estábamos limitados en el tiempo nosotros. Ni sabíamos en qué día estábamos. Pero disfrutábamos nuestra vida, nuestra niñez, porque no estábamos limitados con el tiempo. Pero hay una verdad, que todos estamos limitados a un tiempo y un espacio, hermanos. Aunque de chico no lo mirábamos así. Pero ahora estamos limitados a un tiempo, estamos limitados a un espacio, y si estamos aquí, entendamos que no somos eternos. No somos eternos. Y esto lo dice claramente el libro de los Salmos, el capítulo 90, versículo número 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años. Más de alguno en pláticas hemos dicho, a lo mejor nosotros no llegamos ni a esa edad, por la vida tan estresiva que vivimos actualmente. Vivimos tan afanados con tantas cosas que a veces nos olvidamos también a veces de vivir. Pero la palabra nos dice que entonces los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Pero después de esa edad, ¿qué dice? Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y es cierto, hermanos, es cierto. El tiempo pasa pronto. El tiempo no se detiene. A veces algunos recordamos que hace tanto tiempo estaba joven o de muchacho, y el tiempo pasó muy pronto. Y bueno, la palabra nos dice que pasa y vuela. Y ahora que somos adultos, la vida se nos ha hecho demasiado corta, ¿o no es así? Ahora sí uno dice, híjole, ya vamos a mitad de año y dices, pronto ya llega diciembre y otro año más. Y el tiempo se fue, porque el tiempo vuela demasiado a prisa. Entonces, verdaderamente esto es solamente una pasadita, como lo menciona el mismo Salmo 90 en el versículo número 9, la parte B, la última parte dice, y acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿A poco no tenemos nosotros recuerdos, pensamientos, y dices, híjole, ¿qué tanto fue de que yo hice esto? Estaba en tal lugar.
Y todos esos pensamientos ya están en el recuerdo como una foto impregnada en nuestro pensamiento nada más. Porque el tiempo pasa muy pronto, hermanos. Y el problema es que a veces nosotros no aprovechamos el tiempo. Y no digo aprovecharlo humanamente, aprovecharlo para el Señor. Nos dicen que también que la vida es como una aflicción y una angustia, porque acaba como un suspiro, como un dolor y fatiga. A veces así puede ser la vida de pasar de rápido en nosotros. Pero ¿saben qué es lo más importante? Saber cómo hemos vivido nuestra vida desde el momento que tuvimos uso de razón. Hemos dicho que a lo mejor en nuestros tiempos despertamos de la inocencia a una edad, quizá 12 años, no sé. Pero ahora los niños despiertan a una edad más temprana. Tantas cosas que hay, tanto avance que hay, incluso los celulares, que ahorita ya les han quitado la inocencia a los niños a una edad muy temprana. Y desafortunadamente, bueno, necesitamos discernir entre lo bueno y lo malo, diferenciar entre lo blanco y lo negro, porque la carta del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 5 nos dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cómo andamos nosotros con los de afuera? Quizá cuando andamos entre los hermanos de la iglesia, nos comportamos sabiamente, hablamos incluso de la mejor manera, un lenguaje formal, pero ¿qué pasa cuando andamos con la gente de afuera? ¿Qué pasa cuando andamos con nuestros compañeros en la escuela, con los compañeros de trabajo, con las amistades en un lugar de esparcimiento? Andamos, como dice aquí Colosenses, andad sabiamente para con los de afuera, porque ellos están prestando atención. Y si no andamos sabiamente con los de afuera, no estamos dando un impacto favorable, ni tampoco estamos presentando a Cristo de una mejor manera con nuestra persona. ¿Cómo lo presentaba el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero nosotros, ¿cómo estamos dando la tarjeta de presentación de Cristo en nuestra vida? Si no andamos sabiamente con los de afuera. Por eso es importante entonces saber, de acuerdo a nuestra edad, cómo andamos, tanto los adultos mayores, los de una edad media, los jóvenes, los pequeños. ¿Cómo andamos? ¿Cómo hemos andado? ¿Sabiamente o neciamente? Preguntémonos. ¿Cómo hemos andado? ¿Cuál ha sido tu comportamiento? En un día cotidiano, en tu vida cotidiana, ¿cómo es tu comportamiento? ¿Te has mostrado íntegro? ¿O caes en hechos vergonzosos o palabras o malas palabras? Escuche cómo lo exhorta Jeremías en el capítulo 15, versículo 19, la última parte. Lo que nos dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Desafortunadamente, a veces nosotros queremos encajar en los círculos que no deberíamos estar. Y nos convertimos a ellos y hacemos lo que ellos hacen, cuando no debería de ser así. Ellos deben de convertirse, porque tú debes de presentarles a Cristo. Tu vida debe de impactar, tu testimonio debe de impactar. Por eso pensemos cómo hemos vivido, desde los más adultos mayores hasta los más pequeños, desde el momento que tienen el discernimiento de lo bueno y lo malo. ¿Cómo hemos vivido? ¿Hemos salvado nuestro tiempo? ¿Hemos redimido nuestro tiempo? ¿Cómo lo hemos usado nuestro tiempo? ¿Cómo ha sido tu comportamiento? ¿Sabio o necio? Volvamos a la carta a los Colosenses en el capítulo 4, versículo 5, la parte B dice: redimiendo el tiempo. Y redimir el tiempo es aprovechar al máximo cada oportunidad para vivir de acuerdo no a tu voluntad, a la voluntad de Dios. Considerando que el tiempo es limitado, pero también es valioso. Pablo escribió redimir el tiempo, y veamos el contexto por qué debemos de redimir el tiempo nosotros. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 4, versículo 4?
para que lo manifieste cómo debo de hablar. ¿Cómo nos conducimos afuera? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cuáles pláticas usamos por lo regular o en qué pláticas nos envolvemos que a veces no son útiles para nuestra vida, sino todo lo contrario? ¿Cómo estamos usando? Es triste también, hermanos, escuchar a los hermanos de la iglesia que a veces les es fácil utilizar en su manera de hablar malas palabras. ¿Y saben por qué? Porque esto les fluye de una manera natural, porque es aún parte de su léxico, porque aún las usan. Y no es porque se les sale, porque aún las usan. Y esto a veces es vergonzoso porque te escuchan y dicen, y es cristiano, y ve cómo se oye su hablar. Es difícil esto, saber cómo hablas y cómo te fluye tu hablar de una manera natural. Y a veces cuando menos esperan salen como si nada, porque aún son parte de tu vida. Y aunque uno dice, pues yo ya pasé de esta vida a una vida mejor, sí, pero aún a veces estamos en los rudimentos antiguos y nunca las dejaron. Y eso muchas veces deja que pensar a los que te están viendo o con los que convives. Te ponen en tela de juicio tu integridad o tu identidad. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 4, versículo 6? Sea vuestra palabra siempre con gracia, o sea, una palabra honorable cuando hables, sazonada con sal. ¿Qué función tiene la sal todavía para nuestros tiempos? En aquellos entonces conservaba para no pudrición. ¿Cómo estás hablando? ¿Para bendición o para pudrición? Incluso tan sencillo, cuando pruebas un alimento, puedes notar en tu sabor, en tu gusto, que no tiene la sal. ¿Y qué es lo que haces? Buscas la sal. Pues de la misma manera nos está exhortando, ¿no? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Palabras bien sazonadas, palabras prudentes, palabras sabias. ¿Cómo debemos de responder? ¿Qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo número 29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense, dar gracia a los oyentes. Solamente la palabra necesaria. El problema es que a veces nosotros no sabemos refrenar nuestra lengua, hermanos. Y hablamos un montón de tonterías. Y eso solamente lo escuchan cuando tú andas en tu círculo. Porque lo he dicho, si andamos entre nosotros, tratamos de comportarnos de la mejor manera. Pero entre nosotros no causamos impacto. Donde nosotros debemos de causar impacto es con los de afuera, con los demás. Por eso necesitamos, hermanos, redimir nuestro tiempo, salvar nuestro tiempo. ¿Cómo lo estamos invirtiendo? Hasta en lo más sencillo que es nuestra manera de hablar, mis hermanos. Redime tu tiempo entonces. Y yo creo que ahora lo podemos hacer. Si yo estoy invirtiendo mal mi tiempo, no estoy salvando mi tiempo en cosas buenas, yo creo que aún es tiempo, hermanos. Tanto el adulto como el joven, los niños, debemos de salvar nuestro tiempo para bien. Escucha que nos dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. ¿De quién estás reflejando la fe? Debería ser la del Señor y no la nuestra. Esto me lleva a mi segundo encabezado. El tiempo se va, no se afane. Uno de los grandes problemas que existen tanto en los creyentes como en los inconversos es que están tan afanados y tan angustiados por el trabajo, hermanos. Cuando esto debería ser solo para aquellos que no tienen a Dios en su vida. Pero no es así.
Tanto los inconversos como nosotros estamos tan materializados en un mundo caído, hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 31 nos dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Escúcheme esto. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no pertenecían al pueblo de Dios. Ellos buscan todas estas cosas. Pero nosotros a veces nos comportamos como ellos. Nos afanamos tanto por las cosas, no solamente por el trabajo, sino por aquello que pones tú antes que a Dios, por todas tus prioridades antes que Dios. Y nos comportamos como los gentiles. Dice que buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues era qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. Hablando en ese sentido, ¿no? Dice la segunda parte del versículo 32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La gente vive así, afanado, con el propósito de prevenir su futuro o tener un colchón económico, ¿verdad? Dicen, es que debo de aprovechar. Si están jóvenes, dicen, tengo que aprovechar mi juventud, esforzarme ahorita que tengo las fuerzas, que tengo el vigor, que tengo todo, ¿no? Pero cuando nos afanamos de esa manera, a veces estamos confiando más en las cosas materiales que en Dios. Y entonces hacemos a un lado lo que verdaderamente interesa: buscar a Dios. Buscar primeramente a Dios en nuestra vida, antes que todas estas cosas, ¿no? Es como si te levantases cada mañana queriendo tú solo suplir todas las necesidades con tu propio esfuerzo. Y no debe ser así. Y cuando te levantas de esta manera, a veces no tienes el tiempo de buscar o de encomendarte a Dios. Porque tú dices, hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿no? Pero ¿qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente, la prioridad, antes que todo lo demás, hermanos. Yo no sé si les ha tocado tratar, conocer o convivir con personas que viven una vida intensamente en todo. Se desviven por todo. Si es por su trabajo, lo hacen de la mejor manera, pero no lo hacen de esa forma en buscar a Dios. Aquellos que no quieren desperdiciar ni un momento de su tiempo, de su vida, y que siempre andan deprisa, que incluso no tienen tiempo para detenerse. No descansan, incluso no le dan el descanso a su cuerpo. A veces ni comen como debería de ser. Incluso han llegado a decir que el tiempo es oro. Yo no sé si les ha tocado conocer. Yo escuchaba una vez el testimonio de este pastor que ya está en la presencia del Señor, de Charles Stanley. Dice que él tuvo un accidente estando en su propia casa. Dice que salió de su oficina, iba caminando deprisa y era un hombre también muy mayor de edad. Y cuando hizo un quiebre para agarrar el pasillo de su casa, dice que resbaló y cayó. Y todo el peso cayó sobre su codo y se lo lastimó. Pero dice que si no hubiese metido el codo hubiera golpeado la cabeza. Entonces tuvieron que llamar a la ambulancia y él decía en su testimonio, Señor, pero si yo estoy haciendo tu voluntad, estoy trabajando para ti y tú sabes que tengo muchas cosas que hacer. Y que en eso le llegó un pensamiento y dijo, necesitas detenerte, necesitas caminar lento, el tiempo se ha pasado, necesitas caminar lento. Y hay gente que no se detiene para nada, no descansa, dice, no, es que si el día tuviera 28 horas, yo trabajaría 28 horas. Hay gente que dice, no, es que no tengo ni tiempo para comer, se están echando un taco y ya están caminando, cuando están en otras prioridades. Pero, ¿qué nos dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, hermanos? Es una expresión del predicador que dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Yo no sé cuál sea tu afán, hermano, pero quítale el trabajo y ponle ahí lo que tú estás dedicando tanto tiempo. Porque el tiempo se va, hermanos.
pero ¿a qué le estás dedicando tanto tiempo? Y no a lo que verdaderamente deberías dedicar. Entonces puedes matarte físicamente trabajando, una expresión por ahí que escuché, de gallo a grillo, pero si todo ello no lo disfrutas, ¿qué recompensa tienes entonces de vivir así? Eclesiastés capítulo 3, versículo 13 dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Pero ¿qué pasa si no lo disfrutas? Porque no te detienes por el afán que traes. Entonces la gente misma se mendiga a sí mismo, negándose una calidad de vida digna para él y para su familia. Y todo esto porque no tiene en mente verdaderamente a quién agradar. No vamos a ser eternos aquí en la tierra, hermanos. Y esto lo dijo el mismo David en el Salmo 39, versículo número 4. Hazme saber, oh Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. La vida es frágil, somos frágiles, hermanos. De repente, cuando escuchas decir, fíjate que falleció fulano de tal, como si yo lo vi apenas unos días, o crucé con él, lo saludé. La vida sí es de frágil, hermanos. Pero no solamente el problema es que la vida sea frágil, es que a veces no estamos preparados para ir al encuentro del Señor. No estamos preparados. Sigue diciendo en el Salmo, versículo 5 del Salmo 39, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente es como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién las recogerá. Hay gente que, híjole, no vivió, se olvidó de vivir, de disfrutar un poco, hasta de su propio trabajo, para cuando termine, ¿qué van a hacer con el dinero, con la herencia, con las tierras? No sé. No sé. No hemos comprendido entonces que estamos de pasadita aquí. Y a veces no le bajamos el ritmo, ni al afán, ni al trabajo, ni al mundo. Cuando Santiago capítulo 4, versículo 14 nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuánto dura la neblina? Así lo más densa que esté en lo que salen los rayos del sol. Y la disipa totalmente, hermanos. Así es nuestra vida. Así de frágil. Entonces, algunos ni disfrutan el día en que están viviendo porque ya están pensando en el día de mañana. Aún sin saber si llegarán el día de mañana. ¿Y saben por qué? Porque es tanto su afán que están angustiados anticipadamente, como lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y no estamos viviendo el día, hermanos. Entonces, locamente la gente hace planes como si tuviera la certeza de que van a despertar. Hasta confirman o dan por un hecho que mañana se verán o van a estar ahí en el lugar que acordaron. ¿No hemos hecho eso locamente? ¿Nos vemos mañana? Sí, a tales horas. Perfecto, ahí nos vemos. ¿Quién te dice si vas a despertar o vamos a despertar? Pero ya estamos a veces nosotros anticipadamente viviendo, ¿no? Queriendo vivir. Santiago 4:13 nos dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Quién te asegura eso? ¿Quién te dice que si vas a ir, o vas a estar ahí, o vas a ir a hacer tal negocio, vas a cerrarlo? Nadie, pero nosotros estamos afanados. Nadie te da esa seguridad del amanecer, o hacer tus propios planes en tu corazón ansioso. El mismo pasaje nos enseña cómo debemos decir confiadamente en el Todopoderoso, no en nosotros, en el Señor. Versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, hermanos. Sería necio decir, aunque no quiera, ¿verdad? Sería necio decirlo de esta parte.
es si el Señor quiere, hermanos. Entonces, cuando confiamos en sí mismos, nos mostramos verdaderamente que no es lo correcto, no es lo debido. Mostramos que somos necios, porque es algo que no está en nuestras propias manos, hermanos. Esto está en las manos del Señor y no en nosotros. La perfecta voluntad de Dios no puede ser cambiada, hermanos. Aunque nosotros queramos meter nuestras propias ideas, aunque nosotros queramos hacer nuestros propios planes, nuestros propios propósitos, la voluntad de Dios es perfecta y Él sabe el tiempo de cada uno de nosotros. Versículo 16 dice de Santiago 4, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. Vea cómo nos nombra la soberbia. ¿En qué has invertido tu tiempo? ¿Ha valido la pena tu arduo trabajo, pero descuidaste tu relación con Dios? Porque muchos dejan de ir hasta la iglesia. Entre semana a veces ni vienen porque hay otras prioridades, hermanos. ¿Pero ha valido la pena tu trabajo, que has descuidado tu relación con Dios? ¿Qué nos dice Mateo 16:26? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ni todo el dinero que tengas te sirve. El alma es de un valor incalculable y no puede ser reemplazada por ninguna ganancia terrenal, hermanos. Ninguna. Escuche lo que dice Lucas 12:21 y con esto cierro. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿En qué estás haciendo riqueza? ¿En todo el afán que hay debajo del sol? ¿O eres rico para con Dios, invirtiendo tu tiempo? Tu tiempo debe ser únicamente, hermanos, invertido para Dios. Esta es la conclusión del mensaje, hermanos. Con respecto a nuestro tiempo, de cómo lo invertimos y de nuestro trabajo, recordemos que Dios dejó una enseñanza para nosotros. Génesis capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios salvó su tiempo o lo redimió, invirtiéndolo productivamente, sí, pero también al terminar la creación descansó. Y no es porque estuviera agotado él o estuviera cansado, no, sino que nosotros también debemos de apartar un tiempo para reposar de la obra de trabajo de la semana. Porque esto nos lo dejó de enseñanza en su misma creación Dios. Versículo número 3 de Génesis 2. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay algunos que ni el domingo reposamos. Entonces es importante saber administrar nuestro tiempo para dedicarlo a glorificar a Dios, aunque muchos se justifican diciendo que el tiempo no ajusta. Pero ¿qué nos dice nuevamente el predicador en Eclesiastés 3:1? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si tú quieres venir a la casa del Señor, vas a hacer el tiempo, porque eso es lo que quieres. Pero si tú tienes otros anhelos, tú vas a hacer el tiempo para eso que quieres, menos para las cosas del Señor. Y esta es la aplicación del mensaje, hermanos. ¿Cómo pasan los días y el tiempo se va? Pero ¿en qué inviertes tu tiempo? ¿Vale la pena lo que haces en vez de asistir o tener un tiempo con Dios? ¿Vale la pena? ¿En dónde redimes tu tiempo?
Y también qué es lo que te lo quita para no asistir a la iglesia. Escucha lo que nos dice Marcos capítulo 2, versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo. Y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién es el dueño del día de tu descanso? El Señor. Y Él lo hizo por causa de ti. Y si lo hizo por causa de ti, apartemos el tiempo para el Señor, hermanos. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, tanto a los adultos jóvenes, a los jovencitos, Señor, y a todos. Saber en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, Señor. En qué estamos redimiendo nuestro tiempo, Padre. Y también en qué nos estamos afanando, Señor. La vida es corta, Padre. Y algún día nos presentaremos y daremos cuenta de sí mismos, Señor. Y tú nos preguntarás qué hicimos para ti. En qué invertimos nuestro tiempo. Así que ayúdanos, Señor, a cambiar cosas que nos hemos dejado influenciar en este mundo, Señor, para dedicar más nuestra vida a tu servicio, Señor. Te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.